Bien, en este nuevo tema que vamos a trabajar llamado derivadas, la derivada tiene una aplicación, en principio la vamos a ver sencilla y vamos a profundizar más adelante. Cuando yo tengo una función, acá grafiqué esta función que está acá, que la llamé f de x, esa función yo la puedo derivar. Y el derivar una función tiene su aplicación. Cuando yo derivo esta función, lo que estoy encontrando es la pendiente de la recta tangente. Esto que parece todos conceptos nuevos, nosotros tenemos que una función y una recta pueden ser secantes, como es en este caso, secantes cuando se cortan, pero tangentes son cuando tienen un punto en común. O sea, si bien ahí el gráfico pareciera que tienen más de un punto en común, tangente es cuando ambas rectas, o mejor dicho, la recta y la función coinciden o se tocan en un solo punto. Eso es la recta tangente a una función, cuando tienen solo un punto en común. Entonces, ustedes recordarán que la ecuación general de la recta es I igual a por x más b, tema de tercer año, a por x más b, donde a era la pendiente, o sea la inclinación, y b es la ordenada. Entonces, cuando yo derivo una función, lo que obtengo es la pendiente de la recta tangente a esa función. Ahora, esta función que nosotros que yo grafiqué acá, tiene infinitas rectas tangentes. ¿Por qué? Porque yo la grafiqué en este punto, cuyas coordenadas en forma general llamé x1 e y1, pero en realidad la puedo trazar en este punto, la puedo trazar en este punto, puedo trazar otra recta en este punto, otra recta en este punto, puedo trazar, bueno, como marqué acá, en este punto por acá arriba, la que había trazado originalmente, que es esta que está acá. Entonces, rectas tangentes tengo infinitas. Entonces, lo que hace la derivada es darme la pendiente, ya vamos a ver más adelante en forma general me lo da. Después yo lo voy a encontrar en el punto que quiera obtenerlo. Pero entonces, cuando yo tengo una función, cualquiera sea, y la derivo, lo que obtengo es la pendiente de esa recta tangente. Ahora, para poder derivar funciones, dependiendo del tipo de función que sean, en la página número 26 del libro está la tabla, no está expresado como tabla, pero están todas las reglas de derivación que voy a pasar a explicar a continuación. Nosotros tenemos una función llamada f de x, una cuestión de simbolismo importante. Si yo tengo una función f de x, su derivada se expresa con una tilde ahí arriba, que en realidad se lee f' o f primera. Es solo una tilde que simboliza que esa función es la derivada. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es la función constante. Recuerden que una función es constante cuando solo está compuesta por números, no me aparece la variable x. Y esto es sumamente fundamental recordarlo porque vamos a tener funciones con x que tienen una regla para derivar, pero si esa misma función está compuesta por números, entonces tenemos que tomarla como constante. Entonces, toda función constante tiene como derivada el 0. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual 6, es ese primer ejemplo que les escribí ahí, su derivada es 0. Mi función es 6, es constante. ¿Por qué? Porque no me aparece la x. Su derivada es 0. Si mi función es f de x igual menos 7 medios, su derivada, o sea f', también es 0. ¿Por qué? Porque no tengo la x. Entonces, toda función constante, toda función donde no tengo variable x, tiene como derivada 0. Esa es la función constante.
Vamos a la siguiente regla, la función potencial. Esta es la primera regla, la constante, esta es la segunda regla. Ustedes van a poder tener una tabla de derivadas donde solamente van a poner la regla, esto. Los ejemplos no van en esa tabla. Van a poder tener esta regla sin estos ejemplos. Entonces la segunda es la función potencial. La función potencial dice que x elevado a cualquier exponente, si yo quiero derivar eso, f' es, este exponente baja a multiplicar adelante y se le resta 1. Esta es la forma general. Como verán, este n que estaba como exponente bajó a multiplicar adelante y acá se le restó 1. Quizás la forma general es más complicada de entenderla, puse 3 ejemplos. Si yo tengo la función 5 por x cuadrado, su derivada es el 2 baja a multiplicar, o sea, me queda 2 por 5, 10, x elevado y al exponente le resté 1, 2 menos 1 me quedó 1. Por lo tanto, la derivada de 5x cuadrado es 10x a la 1 o 10x solo. Siguiente ejemplo, si mi función es menos 7x cubo, aplico la regla. Por eso es importante identificar qué tipo de función, porque según sea la función es la regla que se aplica. El 3 baja a multiplicar, entonces me queda menos 7 por 3, menos 21, y al exponente se le resta 1. 3 menos 1 me dio 2. Resultado de la derivada, menos 21x cuadrado. Por último, un ejemplo que a simple vista parece sencillo, pero a veces suele complicar, es cuando tengo la x sola o la x con algún número, por ejemplo, x o 7x, otra función, para derivar. Recuerden que cuando no tengo exponentes es porque hay un 1, entonces este 1 baja a multiplicar adelante. ¿A quién? Al 1 que tengo ahí escrito, siempre que no haya nada es un 1, entonces 1 por 1 es 1. ¿Y qué pasó con la x ahí? Cuando yo le resto 1 al exponente por la definición de la derivada, 1 menos 1 me queda 0. O sea, acá tendría x a la 0, pero tener x a la 0 no tiene sentido escribirlo, porque todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, no es necesario escribir ese x a la 0 y por eso la derivada queda solo el número. Si yo tuviera que derivar en otro ejemplo similar 7x, este 1 de acá baja a multiplicar al 7, entonces 7 por 1 me da 7, y x a la 1 le resto 1, me da nuevamente 0, x a la 0 no necesito escribirlo. Entonces, estos son los ejemplos para la función potencial. ¿Cuándo la función es potencial? Cuando la base es x y el exponente es un número. Entonces, estas son las reglas. A continuación vamos a ver otra serie de reglas más. Recuerden que pueden ir armando su tabla con la regla aparte para tener presente continuamente en los ejercicios que vienen las derivadas.